fundamentalmente, y aquí hay un tema que a mí me gusta mucho ya mostrar con detalle. Este es el mapa del sur del Valle de la Aburrá. Este territorio tiene unas características muy particulares y siempre he querido volver a ya arrancar con este ejercicio de que si ustedes miran de esta franja verdecita hacia adentro, esto es fundamentalmente lo que es área urbana de los 5 municipios del Valle de Aburrá. Si ustedes miran Itagüí, pues obviamente lo que tiene en zona rural es mínimo, de sus 17 kilómetros cuadrados. Esto es todo el área urbana de Itagüí, o sea que uno puede decir que prácticamente el municipio es urbano. En el caso de Envigado, esto es lo que representa el área urbana de Envigado y esto es toda el área rural, que prácticamente, como digo yo también, mucho de Envigado es más oriente antioqueño que Valle de Aburrá. Si miro uno Caldas, esto es dramático, de sus 135 kilómetros cuadrados, miren lo que representa la parte urbana de Caldas, todo esto es rural. Y lo mismo sucede con La Estrella, con este sector urbano, urbano que tenemos acá y esta parte rural, y Sabaneta, que muy circunstancialmente parecido al caso de Itagüí, también tiene, aunque un poco más de área urbana, encontramos que el resto la parte rural es muy parecida a lo que tiene disponible el municipio de Itagüí. Eso significa una cosa que es muy importante tener en cuenta desde el punto de vista de la planeación, y es que los territorios tienen límites, tienen capacidades y tienen niveles de agotamiento. Y ya es hora de que entendamos realmente que municipios como en el caso particular de hoy, como Itagüí, ya tienen niveles de saturación territorial en sus usos que amerita reflexionar claramente si lo que tenemos es que crecer o lo que tenemos es más bien que ordenar, mejorar y fortalecer lo que hay. Y en esa tendencia, dentro de lo económico, hay una posición muy clara, y es que ya teniendo unos usos económicos muy fuertes y tradicionales, sobre todo en la parte industrial, altamente generadora de impuestos para el municipio, altamente generadora de empleo desde el punto de vista de labores manufactureras, pues la estrategia que tiene que orientar hacia el municipio es generar todas las condiciones posibles para garantizar la retención y permanencia de esas unidades económicas. Porque está muy claro que pensar en que mañana nos van a llegar aquí 6 o 7 multinacionales con demandas de no sé cuántos, 10, 12, 20 mil kilómetros cuadrados, encontrar espacios efectivos en el municipio con los usos, condiciones de movilidad y ubicación que permitan eso no es fácil. El área más grande que tiene hoy Itagüí disponible en territorio, y eso evidentemente en el caso de que llegara a hacer una negociación o un plan parcial para efectuar un gran desarrollo industrial, son los lotes de Basquímica y obviamente los lotes de Coltejer. Pero los lotes de Basquímica en su conjunto suman 10 hectáreas. Para hacer una comparación, para montar una zona franca multisectorial hoy en día, mínimo la ley exige que hayan 20 hectáreas. Y en el caso particular de Itagüí, el lote más grande para desarrollo industrial que tenemos hoy en día son 10 hectáreas en el sector de Basquímica. Bueno, también tendríamos que pensar qué pasaría si Sergunión se fuera. También tendríamos que pensar entonces si Caltech saliera de Itagüí. Pero por eso les digo, la idea no es que ellos se vayan. La idea es que hasta donde sea posible, dentro de un fenómeno que, como les decía al principio, es megatendencia, que es lógico que algunas empresas como Satesco se reubicó en Bogotá, como Curtimbres va para Barranquilla, y como tantas otras empresas, o Basquímica en su momento también hacia Bogotá, se han reubicado, hasta donde sea posible tratemos de darle las condiciones necesarias de estabilidad jurídica, seguridad, movilidad, señalización, trato en los impuestos, favorable, para garantizar que esas empresas sigan estando en Itagüí, sigan produciendo en Itagüí y sigan siendo parte del patrimonio económico de este municipio. De tal manera que esto es lo que quiero que ustedes vean, realmente dentro de este contexto, todo este territorio urbano que tiene Itagüí es un territorio que ya tiene niveles altos de saturación. Claro, hay redensificaciones, hay usos desde el punto de vista de la vivienda que ya están pensando en altura para poder garantizar estos crecimientos y la generación de unos conceptos de amoblamiento urbano, de recuperación del entorno físico-espacial como los parques, los megacolegios, las zonas que son referentes del municipio como el Parque del Artista, el corredor de la Vía de la Moda, la recuperación de la calle Santa María, el sector de crecimiento hacia Ditaires y todo lo demás representa hoy la verdadera alternativa de mejoramiento, cambio y transformación que Itagüí requiere para ver, no solo para darle condiciones económicas favorables a lo que existe, sino también obviamente calidad de vida para sus habitantes.
Esto pues como de referente, ya esta presentación la dejo para que ustedes la tengan. Son datos pues que pues, no han cambiado en el tiempo, pero miren que hoy Itagüí representa pues 260.000 de los 660.000 habitantes de la subregión y participa con solo 17 kilómetros cuadrados de 281 que tiene la Urrasur. Esto además de los 200.000 habitantes flotantes que recibe diariamente el municipio, lo que lo convierte en un municipio que diariamente puede mover por habitantes y por movilidad de sus asistentes, de sus ciudadanos asistentes, cerca de 500.000 habitantes por día, lo que obviamente lo sigue convirtiendo en un municipio altamente densificado, estadísticamente el más densificado de Colombia y el segundo más pequeño de Colombia después del municipio de Sabaneta. Económicamente, como ya tiende a estabilizarse la participación económica en los municipios y no ha habido unos detonantes en ninguno de ellos que dispare un crecimiento económico en algún sentido, pues fundamentalmente esta torta no ha variado mucho en el tiempo. Tiende a variar un poco en Sabaneta con el fenómeno urbanístico, porque en el fenómeno urbanístico ya está empezando, este porcentaje de Sabaneta llegó a subir hasta el 15, ya va en el 13, y es posible que en un tiempo pueda bajar un poco más, porque muchas de las zonas que antes estaban siendo ocupadas por unidades industriales han sido reemplazadas por unidades de vivienda. Esta participación de Itagüí se mantiene estable en el tiempo. Itagüí sigue teniendo una dinámica sostenida desde el punto de vista económico. Ahora hay que hacer un hincapié también aquí. ¿Qué es lo que pasa que la dinámica de la Urrasur se mantenga tan estable en términos numéricos? Es que cada vez que desaparece una unidad económica, o la reemplaza otra inmediatamente, o incluso a veces hasta la reemplazan 2 o 3, dependiendo del área que queda disponible para el uso industrial o comercial. Eso hace evidentemente que entonces el municipio mantenga esta posibilidad de sostener una participación del 41% dentro del concierto económico de los 5 municipios del sur del Valle de la Urrá. Hay algo que nos hace sacar pecho. La Cámara de Comercio Urrasur representa hoy una de las 57 cámaras de comercio del país y una de las 5 que operan en Antioquia. Por potencial económico, que esto representa 30.000 establecimientos comerciales, por potencial económico somos la 6ª cámara más grande del país. Eso significa que esta es la 6ª zona geoeconómica más importante de Colombia. Obviamente aquí no tenemos ningún proceso extractivo básico porque ya hasta Itagüí perdió la zona de las ladrilleras. Aquí lo que tenemos es un fenómeno de producción, de comercio y de servicios fundamentalmente. Y eso hace que sea una región que tenga un peso específico dentro de Antioquia, y se los voy a mostrar en otras estadísticas posteriores muy representativos, y particularmente el municipio de Itagüí teniendo una participación del 41% dentro de todo este potencial económico. ¿Cómo cerró Itagüí el año pasado en términos de matrículas en la Cámara? Cerró con 18.800 renovaciones. Aquí hay que hacer una digresión, la conversábamos en estos días con la doctora Liliana. Si uno mira establecimientos son 8.544, pero si uno mira cuántos hay matriculados son cerca de 15.000. Lo que pasa es que dentro del margen de estos 8.544, eso hay que sumarle cuántos de los que no han renovado, de estos 14.000, más los informales, que no son muchos, suman más o menos que hoy Itagüí tiene una proporción de establecimientos efectivos, visibles, no visibles y comerciantes sin establecimiento de aproximadamente 13.500 establecimientos en el municipio. Eso es básicamente el potencial del municipio, teniendo en cuenta que esto fue lo que renovaron efectivamente el año pasado, más un potencial, como les digo, que se adhiere dentro de la estadística como tal. Nota bien importante, y esto es un punto a favor, doctores, en términos de la administración municipal. El índice de informalidad promedio del país en este momento es del 50%, del 50%. El índice de informalidad promedio de la Urrasur en términos de registros de sociedades y empresas es en este momento más o menos mal contado, puede estar en el 17%. E Itagüí está ubicado más o menos en ese promedio. Significa que la gestión de formalización del comercio y la industria del municipio es alto, y eso genera a su vez un mensaje de gobernabilidad de la administración pública y obviamente desde los actores colaterales, como pueden ser las mismas autoridades de policía, la DIAN, la superintendencia, la Cámara de Comercio y todos los demás actores relacionados con la dinámica formal de las empresas. Un dato que sí nos tiene que de todas maneras a nosotros mantener alertas es el dato de las cancelaciones. Itagüí el año pasado, año 2013, cerró con una liquidación por el cierre de 1.074 establecimientos
y con la liquidación de 299 sociedades. Eso es inevitable, pero lo que tenemos es que esforzarnos todos los días porque cada vez este indicador sea menor. Si lo comparamos entre 2012 y 2013, encontramos que mientras Itagüí canceló 833 establecimientos en el 2012, en el 2013 tuvo un ascenso a 1074. No es muy grande el crecimiento, pero nuestro esfuerzo. Y ahí vuelvo al ejercicio de buscar una estrategia de retención y fortalecimiento permanente de las economías locales y particularmente la de Itagüí, es a que esta cifra antes vaya cada vez más en descenso. Esta torta de distribución por tamaño de empresa de los 5 municipios es natural y es normal no solo para la Aburrasur sino para Antioquia y para el país. El 88% de la microempresa, de los 30.000 establecimientos que tiene la Aburrasur hoy en día son microempresariales. Pequeña empresa el 8.4, la mediana empresa el 2.7 y la gran empresa el 0.9. Por solo citar en Itagüí, Itagüí tiene en este momento cerca de 85 grandes empresas. 85 empresas que tienen más de 12.000 millones de pesos en activos y que generan más de 200 puestos de trabajo. Eso para un municipio de 17 kilómetros cuadrados es un Potosí. Quisiera cualquier municipio de Colombia, de los 1.100 y pico, tener semejante garantía y por eso, insisto, más que crecer, que no hay mucho espacio para hacerlo, lo que hay que garantizar es que desde la gestión pública y desde el acompañamiento de las diferentes instituciones relacionadas, garanticemos que ese porcentaje se mantenga firme en el tiempo. Un tema que también sí nos debe invitar también a reflexionar mucho hacia el futuro, y esto es no solo para Itagüí, sino para los 5 municipios de la Aburrasur. De los 30.000 establecimientos que hoy tenemos registrados en promedio en los 5 municipios, 27.000 son microempresariales. Yo soy de los que defiendo que es que microempresa no es peyorativamente chiquito, poquita cosa y nada más, no. Microempresa es un tamaño de empresa, pero es una empresa que puede tener hasta 300 y pico de millones en activos y que puede generar hasta 15 empleos permanentes. Pero sí encontramos que de estas 27.000, 20.250 tienen activos registrados hasta 5 millones de pesos. Ahí es donde entramos y ahorita lo vamos a ver en una georreferenciación que tenemos de todo el capital económico de Itagüí, que tenemos mucho comercio pero representado en tiendas, bares, cantinas, mixeláneas, almacenes, peluquerías, panaderías, latonerías, etcétera, etcétera. No es malo que eso exista dentro de las economías locales, ni siquiera en forma masiva. Nos preocupa es la calidad de esos establecimientos y la sostenibilidad de crecimiento de los mismos. Tarea sine qua non para cualquier administración y para entidades como la Cámara de Comercio, para el sector académico, como lo hace la Fundación Diego Echavarría. ¿Cómo mejoramos cada día más la competitividad de esas unidades económicas para que no solo permanezcan, sino para que hoy, que están en el rango de unos 5 millones como microempresas, mañana entren a formar parte de la línea de las pequeñas, medianas? Quien quisiera, aunque ya no es tan fácil, que más adelante, como pasó con el éxito cuando estaba en Guayabal, se convierta hoy en una de las grandes multilatinas de este país. Obviamente de estas 27.000 microempresas, y esto refleja lo que les acabo de decir, 18.900, 67% son comerciales, 3.510, el 13% son servicios y 2.241 son manufacturas. Recuerden que Itagüí siempre fue denominada la ciudad industrial y comercial de Colombia. Industrial iba a la cabeza. Hoy industrial está en tercer lugar. Cuando formulamos el primer POT de Itagüí, recuerdo que dimos una pelea muy fuerte cuando decíamos que en la imagen objetivo del territorio económico de Itagüí, Itagüí tenía que ser una ciudad industrial, comercial y de servicios. Y efectivamente, han pasado unos 14 o 15 años y ya el tema servicios, el tema comercio están encabezando y el tema industrial pasa a tercer lugar. No es para satanizar, no es como para decir que es que le está pasando a Itagüí, no. Esa tómbola que se creó en un modelo absolutamente cerrado y parroquial de hace muchísimos años, lo que denominaron el modelo cepalino, desapareció con el tema de la apertura económica y la globalización. Al hacer eso, lo que cambió esto fue el orden de los tiempos y la baraja volvió a revolverse y hoy realmente un valle como el que nosotros tenemos, con las limitaciones topográficas y otra gran cantidad de hechos, obliga fundamentalmente a que nosotros tengamos que crecer en estos segmentos y este tendrá un desplazamiento paulatino hacia otras regiones, particularmente los corredores de alta movilidad, los puertos y las zonas francas.
Este dato quiero que también lo tengan muy presente dentro de lo que es la dinámica futura del municipio de Itagüí. Diario, y esta cifra a este año está subiendo, diario están naciendo en el Aburrasur a un promedio de 20 establecimientos. 20 de los cuales 4 los registran sociedades, los otros 16 los están registrando personas naturales. Ahí es donde viene el relevo del que sale y el que entra, entonces es el comerciante que desaparece y el otro que llega y lo sustituye. Pero son 20 emprendimientos diarios. Eso nos dio el año pasado que en total en el Aburrasur se registraron más o menos 4.800 establecimientos nuevos, 4.800 emprendimientos nuevos, de los cuales, fiel a la torta de participación económica, Itagüí pudo tener más o menos entre el 41 al 45% de esos 4.800 emprendimientos. De tal manera que uno de estos no lo puede descuidar. Pero mire, dentro del programa Informa que la Cámara viene desarrollando desde hace 2 años, donde uno de los componentes es emprendimiento, que estamos trabajando con Créame, hemos encontrado ya un perfil, una radiografía, una huella concreta de cómo es el comportamiento de esos emprendimientos. Tengámoslo muy presente porque esto numéricamente es un éxito para una región, pero cuando empezamos a ver estos síntomas que les voy a mostrar, yo creo que es hora de que pensemos muy bien cuál es la estrategia de fortalecimiento que tenemos que generar para evitar que desaparezcan. De todos esos emprendimientos, cojamos de base los 4.800 del año pasado, el 11% están desapareciendo en el primer año, el 17% en el segundo y el 13% en el tercero y el 25% en el cuarto. Eso significa que antes del 5.º año el 70% de los emprendimientos están desapareciendo. Para ponerlo más en castellano, en los primeros 5 años de cada 10 emprendimientos, 7 se fueron. Y ahí hay un tema que nosotros tenemos que resolver. Y desde la Cámara, y yo no sé si al doctor Marín le tocó cuando estaba en la Junta, cuando hablamos del Pacto de Educación Empresa-Estado, creemos que hay una restricción profunda desde el punto de vista de la calidad y la competencia de los emprendedores. La gente está creando demasiado emprendimiento del desespero. Al no encontrar trabajo, al no tener calificación o al recibir una plata, todo el mundo automáticamente se siente emprendedor. Y ser emprendedor es muy bravo. Mis respetos para quienes son empresarios, porque la verdad es que ser empresario, y más ser empresario en Colombia, es una cosa que requiere quitarse el sombrero, y si no que nos lo diga aquí el señor presidente del Consejo, que sabe perfectamente cuáles son todos los retos que cotidianamente tienen que asumir para poder garantizar que ellos no formen parte de esta estadística. De tal manera que esto es un asunto que a nosotros nos lleva a pensar dónde es que está la restricción, y parte de las huellas de ese hallazgo son estas. Miren, esto es una muestra que tomé solamente al 30 de abril de este año. O sea, entre febrero y abril de este año ya habíamos asesorado 1.345 emprendimientos de la Aburrasur con el programa Informa. 1.345. Les habíamos destinado 2.017 horas de asesoría. Y estoy hablando de una asesoría todavía básica. Es decirle al emprendedor qué estás haciendo, cómo lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer, con qué lo vas a hacer, de dónde sacaste esta idea, para dónde va con esto. Y resulta que de esos 1.345, a abril de este año, el 37% de esos emprendimientos asesorados eran de Itagüí, el 36% de Envigado, el 4% de Caldas, el 21% de Sabaneta y el 2% de La Estrella. ¿Pero qué encontramos en todo esto? Encontramos, obviamente, lo que sigue siendo ya una tendencia, el 41% emprendimientos comerciales, el 32% de servicios y el 27% industrial. Miren que se sigue comportando en la misma línea. Ahora, este es un tema que esta mañana de hecho lo reflexionábamos en un foro de emprendimiento que tuvimos en el Centro de Convenciones de la Cámara, de que definitivamente tanto el análisis para América Latina como el análisis